En el libro de Lucas, San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, vamos a estar ahí hablando un poco la palabra del Señor, para honrar al Padre. Cuando lo tengan me dicen amén, iglesia. Me pone el tema, por favor. Aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Quién vive, iglesia? Se apagó la llama, iglesia. Se apagó el fuego, iglesia. Aleluya. Gloria sea al Señor, iglesia. Vamos a compartir rápidamente, pero antes vamos a orar y luego leemos la palabra. Amén. Para que sea Dios tomando control de este lugar. Señor, gracias te damos. Ahí dale gracias al Señor y dile, Padre, gracias por tu misericordia, porque nos permitiste, Señor, estar este día aquí en tu casa, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Pedimos que la gracia, que la misericordia y el favor, Señor, tuyo esté sobre cada uno de nosotros, Padre. Venimos, Señor, como a hijos, Padre, delante de ti, pidiendo misericordia. Pedimos que tu palabra nos enseñe, nos ayude, nos capacite cada día, Señor, como tú lo has dejado tu mandamiento, Padre. Declaramos, Señor, un pensamiento libre, una mente libre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a leer rápidamente, dice en el libro de San Lucas, capítulo 5, el 27. Solo vamos a leer el primero y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Tome asiento, iglesia. Si puede glorificar al Señor, hágalo porque es para Él. Amén. Aleluya, iglesia. Hoy vamos a compartir un tema, y el tema de hoy es Dios tiene nombre nuevo para ti. Amén, iglesia. Dígale a su hermano, Dios tiene nombre nuevo para ti. Y hoy vamos a hablar, iglesia, de un discípulo que anteriormente sabemos que se llamaba Leví. Amén. Y que luego Dios le va a poner un nombre nuevo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén, iglesia. Entrando un poco, es que Mateo, antes que Jesús lo llamara, para conocer un poco, dice la palabra, que esto sucedió cuando Jesús venía. Si ustedes recuerdan, Jesús venía de sanar ese paralítico que metieron por el techo. ¿Cuántos lo saben? Amén, lo han leído, ¿no? Y luego de eso sucede que Jesús va pasando por ahí y se encuentra con Leví. Que ahora es Mateo, dice que era un publicano. Anteriormente los publicanos, dice la palabra, y históricamente eran recaudadores de impuestos. Amén, iglesia. Lo han leído por ahí. Entonces, se suponía que este hombre, delante del pueblo, lo conocían como un traidor también. ¿Por qué? Porque era quien quitaba los impuestos al pueblo. Y siendo judío, él tenía que trabajar para el Imperio Romano. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no era bien vista cuando era un publicano, un recaudador de impuestos. Entonces, este hombre, que luego va a llamar Jesús y lo va a llamar a él, este hombre no era bien visto por la gente. Así como muchos pasamos ahora, que en algunos lugares, fuera de aquí, en tu trabajo, en algunos lugares, no somos bien vistos por la gente. No sé si ven tu cualidad, no sé si ven tu testimonio, pero allá afuera miramos muchas cosas que no entendemos, pero el Señor sí la entiende. Y lo que me llama a mí es que cuando Jesús pasa, Jesús le dice a él nada más que le siga. Y yo cuando leía eso que él le pide que le siga, siendo un recaudador de impuestos, siendo alguien importante, digámoslo así, entre el pueblo, porque era una posición más importante, siendo un hombre que es seguido por la gente, que no es mal visto por la gente, pero él no dice no, él dice, te voy a seguir. Y él solo dijo, sígueme, y él lo siguió. Lo que me llama a mí la atención es que a veces a nosotros nos falta ese carácter que tiene Mateo, cuando ya le pone nombre Mateo, porque a veces nosotros tenemos a veces nombres, y no hablo en lo natural, hablo en lo espiritual. Hay nombres que se nos han designado a nosotros, que el enemigo ha puesto en nosotros, no porque Dios te ha puesto, sino porque el enemigo ha puesto ese nombre
y nosotros hemos creído a la voz del enemigo lo que nos ha dicho a nosotros. Porque a veces hay personas que dicen, tengo un nombre, sí, tenemos un nombre todos, pero el enemigo te conoce por otra forma. A veces el enemigo te conoce por el pecado que estás haciendo, y todos lo sabemos. A veces el enemigo te pone un nombre porque sabe que estás pasando una dificultad y tú te crees ese nombre que tienes. Pero cuando llega Cristo y cuando llega Jesús, Él tiene que cambiarte a un nombre nuevo. Y por eso ponía el tema, iglesia. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Y así cuando nosotros caminamos y nos damos cuenta que Mateo, sabiendo que había gente afuera que lo odiaba, había gente que hablaba de él, había gente que entendía el testimonio que tenía este hombre, pero él no rehusó cuando Dios lo llamó. Él dijo, le siguió nada más. Y los publicanos sabemos que eran judíos que trabajaban para Roma, lo había dicho. Y siendo judíos, por eso llamaban que eran traidores, porque eran de su mismo pueblo. Entonces me llama la atención que no es fácil en la posición en la que está Mateo. No es fácil a veces cómo te ve la gente allá afuera. No es fácil a veces el testimonio que damos delante de la gente. Pero cuando Dios te llama, te va a cambiar el nombre. Y cuando hablo de cambiarte el nombre, te tiene que cambiar la posición espiritual en la que estás. El estado espiritual en la que estás. Y a veces no entendemos, iglesia. Sabemos que Levi era hijo de Alfeo. Dice que él estaba sentado en los tributos, siempre pasaban. Ese era su trabajo. No sé qué condición tienes tú, no sé en qué posición estás tú. No sé cómo te llama la gente, no sé cómo te mira la gente por el pecado que estás haciendo, por la situación en la que estás pasando, por tu posición en la que estás. Pero cuando Cristo llega, tiene que cambiar el nombre a nuestras vidas. Y cuando Cristo limpia, tiene que cambiarte a un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo tiene que ver evidencia. La Biblia dice y nos enseña, Mateo significa regalo de Dios. Cada vez que nosotros tenemos un nombre que no ha sido designado por Dios y Dios nos pone y nos cambia ese nombre, es un regalo que Dios te está dando. Cada vez que tú te levantas de una condición que estás, es un regalo que Dios te da para que te levantes y te cambie el nombre. Nosotros entendemos que otro publicano, y Dios ya conocía eso, ya Dios sabía, porque Dios conoce siempre todo lo que va a hacer. Si ustedes saben, más adelante Dios se va a encontrar con Zaqueo, otro publicano rico, que también ya Dios va perfeccionando un testimonio que lleva ahí en su grupo, y este es Mateo. A veces la palabra siempre nos enseña que por los frutos nos van a conocer, y por el testimonio también. Nosotros no podemos hablar solamente de que somos diferentes si no hay cambio en nuestra vida. Tenemos un nombre a Dios. Dios nos ha dado muchos nombres, a muchos. Dios te ha dicho que eres libre, Dios te ha dicho que eres sano, pero seguimos en la misma condición. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que Dios puede hacer las cosas en nuestra vida. Entonces Dios muestra su amor con nosotros. Nosotros sabemos que le hemos fallado a Dios, sabemos que nuestras vidas no son correctas delante del Señor a veces. Y Dios tiene que cambiarte el nombre. Y no sé cuántos han fallado aquí, yo soy el primero. Pero Dios tiene que cambiarte el nombre. Dios tiene que cambiar tu condición de pecador en la que estás, para que Él pueda glorificarse en tu vida. Amén, iglesia. Algo también importante es que Mateo sabía leer, sabía escribir. Según la historia, Mateo era un hombre que también era preparado. Pero déjame decirte, iglesia, que esto no se trata de títulos. Esto no se trata de tu intelectualidad que tengas en lo natural. Esto se trata de que tú tengas un corazón dispuesto para el llamado que Dios te quiere hacer. Que tengas un corazón sincero delante del Señor. Porque Dios quiere cambiar nombres esta noche. Dios quiere cambiar condiciones esta noche. En condiciones en las que estamos. Pero eso determina de nosotros lo que nosotros queremos hacer. Dios tiene la voluntad para ayudarnos, iglesia. Y déjame decirte que el Señor, ¿con qué nombre te conocen allá afuera, iglesia? Algunos porque tienen algún vicio, algunos porque tienen alguna adicción,
Allá afuera nos conocen con otro nombre. Pero ¿con qué nombre te conoce? Recuerda que Dios siempre te va a levantar de donde estés, iglesia. Y Dios te quiere cambiar el nombre. Y hay gente que Dios le ha cambiado el nombre, pero vuelve al nombre que tenía antes. Hablo en lo espiritual, iglesia. Hay gente que Dios ya lo ha levantado, ya lo ha restaurado y quiere volver atrás. Quiere llamarse como te llaman en el mundo. Recuerda que Dios no nos quiere ahí, iglesia. Cuando los publicanos y los fariseos se sentaron a la mesa a comer, estaban hablando y le decían, ¿por qué tu maestro se sienta con estos? Pero Jesús siempre refiere la palabra, y es aquí que voy a leer, que algo que me marcó a mí es en Mateo 9:12. Me pone Mateo 9:12. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Al oír esto, Jesús les dijo, porque estaban hablando de cómo el maestro se sienta con fariseos, cómo se sienta con pecadores, y dice la palabra, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dios siempre enfatiza la necesidad y la misericordia. Y la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y el problema ahora, iglesia, es que todo el mundo queremos hacer obras, pero no tienen misericordia. El problema es que ahora la iglesia quiere hacer cosas, pero no tiene amor, no tiene misericordia por el prójimo. Recuerda de dónde Dios te ha sacado, iglesia. Recuerda de dónde nos ha sacado Dios. Y esa palabra me llama a mí la atención. Dásela que son para el Señor, iglesia. Y Dios habla una parábola más adelante del fariseo y el publicano. Porque dice que el fariseo se conoce. ¿Y cómo conocemos al fariseo, iglesia? El fariseo lo conocemos porque esta parábola es clara cuando Jesús decía, el fariseo ora para sí mismo. De esta manera, dice la palabra, no lo digo yo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y aquí da un poco de referencia de lo que era un publicano. No soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. A veces nos comparamos, iglesia. A veces es tan triste ver estas cosas, que un fariseo hable de un publicano y están en la misma condición. Es tan desagradable escuchar cosas dentro de una iglesia que un fariseo hable de un publicano si los dos son iguales. Hasta que Dios nos cambie el nombre. Si los dos tienen el mismo temor, se supone, de Dios. Dios sabía que Mateo era un hombre y lo conocía porque Dios nos conoce a todos. Cuando Dios te va a llamar, Dios sabe a quién está llamando, iglesia. Cuando Dios llama, Dios sabe a quién está llamando. Y eso lo mirábamos ayer y lo compartíamos con Josué 1. Los caballeros que estuvimos ahí, compartíamos un poco de que cuando Dios te va a llamar, Dios sabe a quién está llamando y no va a llamar a cualquier persona. Va a llamar a alguien que le crea. Va a llamar a alguien que se mantenga, que tenga carácter. Y si tú tienes carácter, Dios te está llamando esta noche. Si tú tienes carácter, tienes que venir a Cristo. Mira, nunca es tarde. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque vamos a hablar la palabra nada más. Dios tiene misericordia de todos y Dios quiere que todos se salven. Y que nos arrepintamos, iglesia. Porque todavía hay cosas que decimos como el fariseo, yo hago esto, yo soy mejor que esto. Y no se puede así. No se puede así, iglesia. No podemos juzgar a los demás. No podemos ver de dónde viene una persona y juzgarlo solo por lo que era la persona. La iglesia está hoy para levantarlo. Jesús nos enseñaba siempre y cuando Él pasó, Él vio y Él sabía quién era Mateo. A nosotros nos toca ser como Jesús, iglesia. Nosotros tenemos que llamar a la gente. Tenemos que tener misericordia también, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a veces yo no entiendo cómo hay personas que no hablan de misericordia, pero se jactan de lo que son delante del Señor. Y eso es triste, iglesia, porque el amor de Dios, así como vio a Mateo,
Mateo tuvo valor y a veces hay gente que no puede venir a los pies de Cristo por lo que habla la gente. Porque Mateo sabía que era juzgado, Mateo sabía que la gente lo aborrecía, pero Jesús solo le dijo, sígueme. Y esa es la palabra que tenemos que decirle a la gente. Estás en pecado, estás mal, estás enfermo, estás haciendo cosas que no van con la voluntad de Dios. Sigue a Jesús nada más, arrepiéntete nada más. Eso es lo que le tienes que decir. Es simple decirle a la gente, Cristo te ama. Es simple decirle a la gente, Dios está contigo. Dios tiene una oportunidad nueva esta noche contigo. No necesitamos destruir iglesia, porque Jesús tenía un amor y Jesús nos enseña cuál es ese amor. Y la parábola aquí que nos enseña es que el fariseo se jactaba de lo que era. Y es triste cuando alguien se jacta de lo que es. Y Jesús no quiere eso, iglesia. Jesús viene por aquellos que están enfermos. Todos los que hemos pasado situaciones, los que han estado enfermos, iglesia. Condiciones espirituales que solo Dios puede cambiar. Solo Dios puede traer libertad a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Porque dásela si es para el rey, iglesia. Eso no es para mí. ¿Sabes que me llama la atención la valentía que tenía Mateo? Que eso nos hace falta a nosotros como cristianos. Saber que somos pecadores, saber que estamos actuando mal y no nos arrepentimos y no decimos al Señor, te voy a seguir, Señor. Te voy a seguir, Señor. Y es más, iglesia, Mateo, cuando le siguió al Señor, y eso nos falta a nosotros demasiado, invitó, dice, a la mesa. Invitó a la mesa a los demás que trabajaban con él para que conocieran quién era Jesús, para que conocieran quién es el que lo está cambiando. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, iglesia. Otra cosa importante, iglesia, ¿qué necesidad tenía Mateo de buscar de Dios? Eso me dice a mí que Mateo no tenía el corazón en el dinero, como mucho nos pasa a veces. Eso me dice a mí que Mateo era un hombre que estaba en una posición que no era la de él. ¿Por qué? Porque fácilmente hubiera dicho, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Jesús. Yo tengo dinero, yo manejo dinero, vivo bien. Eso me dice a mí que hay hombres y mujeres que están en posiciones incorrectas y que ellos saben que necesitan de Dios y que ellos saben que necesitan del Espíritu Santo. Mateo me dice a mí que a veces aparentamos estar bien, pero no lo estamos. Porque Mateo fácilmente tenía una vida cómoda. Él era un hombre cómodo, manejaba dinero. Incluso dicen que robaban dinero los que trabajaban en eso, para sus ganancias también y para el Imperio Romano, porque trabajaban para ellos. Lo repito nuevamente. Quiere decir que hay personas que están en un lugar y saben que no es su lugar. Hay personas que están en un pecado y saben que no es su lugar. Hay personas que están en una condición y saben que no es la condición en la que Dios quiere que estén. Pero no abren su corazón a Dios. Pero no le dicen al Señor, Señor, aquí estoy. Y eso es importante, iglesia. Aprender que no solo porque la gente cree que porque era un discípulo, todos tenemos un pasado aquí, iglesia. Y Dios conoce nuestro pasado. Dios sabe también cuál es tu futuro en Él. Dios sabe lo que va a hacer en su tiempo. Nosotros tenemos que entender, iglesia. ¿Y por qué hablo de esta forma? Usted puede decir lo que quiera, se puede dormir si quiere. A mí eso me da igual. Eso no es para usted, eso es para el Señor. Mire, iglesia, le voy a decir algo. Es que yo soy así. Yo hablo de esta manera. Porque a veces tengo que entender lo que Dios me habla a mí primero. Y cuando Dios habla así de esta forma, yo entiendo que a veces corremos, a veces vamos muy deprisa. A veces no nos detenemos a pensar, ¿por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te tiene en esta casa? Yo siempre lo digo. Porque a veces miramos que no entendemos. ¿Por qué estamos en nuestra condición espiritual en la que estamos? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque tratamos de aparentar cosas que no son.
tratamos de vivir una vida que no es la que Dios quiere. Y el Señor nos da muchos ejemplos, y en la palabra hay muchos ejemplos. Todavía hay tiempo, iglesia. Recuerda que el Señor te dice, no lo digo yo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Llevamos una vida a veces aquí, allá. Y Dios no quiere eso, iglesia. Dios quiere que nos paremos en la brecha como hombres, como mujeres, como jóvenes, que le sirvamos al Señor de verdad. No te cansas de vivir una vida, iglesia, a veces que tú vienes a la iglesia y dices ya lo mismo de siempre. Hablan lo mismo de siempre. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el Señor te está llamando siempre. Y aquellos bienaventurados los que escuchan la palabra, iglesia. Tú todavía tienes oportunidad. Tal vez no puedo decirlo de una forma que me pueda dar a entender, como me acuerdo que me dijo el pastor, que te pueda dar a entender. Pero Dios sí te conoce tu corazón. Dios sí sabe la necesidad que tienes. Ahí donde estás sentado, Dios sabe lo que estás pasando. Como te digo, Dios tiene el poder, iglesia. Pero a veces no queremos soltar nuestra posición en la que estamos. Rebeldía, odio, rencor, envidia, celo, disensiones, lo que la palabra dice. Tú no vas a poder ser libre hasta que no soltemos esas cosas. Tú quieres ser discípulo de Cristo. Mira a Mateo. Mateo tenía un cargo afuera, tú también lo tienes, tenemos todos, en el trabajo, en la escuela, lo que tú quieras. Eres conocido por la gente de afuera, pero en el reino no te conocen. Y eso es más triste, iglesia. Porque si vienes aquí solo para que te conozcan, lo más importante es que el Señor te conozca. Lo más importante es que en el cielo te conozcan. Lo más importante es que tú tengas una posición en el reino de Dios. Lo más importante es que el Señor diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A veces no entendemos. A veces no entendemos, iglesia, porque vamos corriendo. Y no hay disposición. No hay disposición, iglesia. Mateo no dijo, no, espérame, voy a guardar este dinero. Mateo no dijo, espérame, que voy a ir a dejar este dinero, guardarlo. O voy a ir a mi casa. Mateo le siguió, dice la palabra. Como muchos Dios nos ha llamado. Pero a veces nos rehusamos. Porque tienes una condición de la que tú crees que es la mejor que la que te puede dar Dios. Y Dios sabe tu condición en la que estás, que sabe que el Señor tiene que hacer cosas en nuestra vida. Tú quieres ser hijo de Dios, espera el proceso de Dios. Pero atiende al llamado de Dios. Atiende a que cuando se te dice, mira, hay que volver a Jesús, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque la Biblia dice que no hay ni un justo sobre la tierra. Y a veces nos creemos los superhéroes. Y eso no existe. En el reino no existen los superhéroes, iglesia. Aquí podemos vernos de apariencia, lo físico, todo bonito. Pero en el cielo es otra historia. Pero en la oración es otra historia. Tu oración no sube, tu oración está ahí quieta. Por eso es que a veces nos estancamos. Porque no vamos corriendo a Jesús. El llamado que Él te hace, no lo acudimos como tiene que ser. Venimos a veces, pasamos y nos arrepentimos, pero solo de lágrimas. Pero de corazón no. Y nos pasaba como el pueblo, que el pueblo dice la palabra que estaba así. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón estaba lejos. ¿Dónde tienes el corazón ahora, iglesia? ¿Dónde tienes tu mente ahora mismo? ¿En qué situación estás metido ahora mismo? Ven a Jesús, iglesia, a un arrepentimiento genuino, pero ese arrepentimiento verdadero, porque es bonito hablar, es bonito decir, es bonito cantar, pero Dios te conoce y Dios sabe lo que está hablando. Dios sabe de quién estaba escuchando esas palabras. Mateo no se impuso. Mateo dijo, te voy a seguir, Señor,
Porque la gente cree que con lo poquito que tiene no puede seguir a Cristo. Y Mateo tenía dinero, eso no era el impedimento. Porque Mateo sabía que tenía una necesidad y es del alma, es del corazón. No era el dinero, ni el dinero podía. Aún teniendo dinero, muchos no viven en paz, no duermen en paz. Porque tienen problemas, piensan, situaciones en las que están pasando. Pero entrégale tu corazón a Dios, pero no fingido. Dice la palabra, en una fe fingida. Les decía a Timoteo, nuestras vidas tienen que ser para Dios. Todo lo que tenemos, iglesia, tiene que entregarse al Señor, pero confiadamente y con fe. Mateo no se resistió y Mateo pudo ver muchos milagros de Dios. ¿Tú quieres ver milagros de Dios? Síguele. ¿Tú quieres ver milagros de Dios? Síguele. Pero hay gente que se detiene. No quiere seguir. Mira todo lo que Mateo vio cuando dejó su posición, su cargo. Los milagros que vio ver a Jesús. ¿Tú quieres ver milagro en tu familia? Síguele a Jesús. ¿Tú quieres ver ese milagro que estás orando? Sigue a Jesús. ¿Quieres ver la sanidad? Sigue a Jesús. Pero no quieres desprenderte de lo que tienes. Ese es el problema, iglesia. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, pero no te desprendes de lo que tienes, de tu situación, de tu condición. No le dices a Jesús, aquí estoy, pero totalmente y sinceramente. No es una entrega que, Señor, perdóname ya, y cerraste los ojos y levantaste la mano y se acabó. Y sales por esa puerta y sales el mismo. Y el otro domingo vienes igual, el otro sábado vienes igual. ¿Qué condición llevas, iglesia? ¿Quieres ver las cosas diferentes? Sigue a Jesús. Yo no te puedo decir otra cosa. Sigue a Jesús. Arrepiéntete. Arrepintámonos de lo que hacemos diario. Dios está escuchando nuestra oración también. Pero aquel corazón que se arrepiente de corazón, iglesia. Yo solo te puedo decir, iglesia, que nuestra condición en la que estamos a veces, y la palabra nos dice que nos va a separar de Dios. Y tú crees que si estamos separados de Dios, también lo dice que nada vamos a poder hacer. Tú estás orando por algo, ahí te vas a quedar de rodillas y nunca va a venir ese milagro. Y es fuerte, pero es que Dios no te conoce, porque tu corazón no está de acuerdo al corazón de Dios. Todavía hay tiempo, iglesia. Seamos sinceros con Dios. Esto no es solo por hablar bonito, iglesia. Dios quiere que le sigamos siempre. En lo bueno, en lo malo, en la tristeza. Porque sabemos seguir a Dios cuando todo está bien. Y eso es un problema grande. Porque satisfaces tu carne, pero no tu espíritu. Y es triste cuando acudimos solo cuando algo está bien. Iglesia, yo no hablo tanto. Simplemente te digo que Dios te ama. Y Dios tiene misericordia de todo. Vuelve al Señor. Vuelve a esas oraciones. Vuelve a esas oraciones de madrugada. Vuelve a intimidar con el Dios. Vuelve, que el Espíritu Santo dice, te va a celar. Y te cela, te está celando. Mateo vio muchas cosas, pero cuando decidió seguir a Jesús, sigue a Jesús y no te detengas, iglesia. Sigue el blanco que es Cristo, dice la palabra. Y si tu blanco es Cristo, tú vas a ver los milagros. Pero mientras tu blanco sea otra cosa, tú no vas a ver milagros, iglesia. Ni en tu familia, ni en lo que te rodea. Porque los milagros y los discípulos tuvieron que aguantar muchas cosas. Nosotros queremos ser discípulos de Dios, pero sin sacrificio. Queremos ver resultados de Dios, milagros de Dios. Pero no acudimos al llamado que nos hace. Dios te está hablando, Dios te está llamando todos los días. Y hoy no es la excepción, iglesia. Si sabes que le ha fallado a Dios, vuelve a Dios. Mientras hay tiempo, dice la palabra. Porque algunos lo tienen por tardanza. Y todavía hay tiempo. Si puedes pedirle perdón a Dios, todavía hay tiempo. Ponte de pie, iglesia.